Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de personal social. Vamos a orar antes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a seguir con nuestra historia de nuestro Perú, lo que pasó con los presidentes, ¿no? Anteriormente vimos la corriente libertadora del sur, liderada por José de San Martín. Luego vimos la corriente libertadora del norte, conducida por Simón Bolívar. Y ahora vamos a hablar en sí sobre el militarismo y los presidentes del Perú en el siglo XIX. Vamos a ver un video y luego vamos a comentarlo. Consolidada la independencia, Bolívar se alejó del Perú en 1826. Ante la partida del venezolano, retornó la figura presidencial a nuestro país. Los siguientes mandatarios fueron militares veteranos de las campañas de Junín y Ayacucho. Los caudillos que van a venir, que al final son, digamos, los sucesores de Bolívar, ¿no? Que han sido gente que ha sido parte de este comando militar, Santa Cruz, ¿no? El mismo caso de Gamarra, gente que ha estado muy cercana a Bolívar y que al final va a asumir ese rol de dictador republicano. O sea que dentro de la misma tradición ellos se van a insertar, ¿no? Y se van a quedar, digamos, validándose a través de ideólogos. Bueno, el Perú tuvo que acostumbrarse a la figura de presidentes que no habíamos tenido antes, ¿no? Habíamos sido gobernados por virreyes, antes por incas, que eran como figuras más bien monárquicas que no tenían un periodo definido. Una autoridad virreinal estaba respaldada por un rey poderoso, a quien nunca se le había visto, pero precisamente por eso se le idealizaba como un ser muy poderoso y bondadoso. Mientras que el presidente de la República no tenía nada detrás. Por eso no nos debe sorprender que los primeros presidentes hayan sido sobre todo militares, porque ellos en cierta forma sí tenían detrás un cuerpo al cual responder. Nuestro territorio fue el escenario de la lucha final por la emancipación sudamericana. Por ese motivo, los primeros presidentes tuvieron que administrar un país devastado económicamente. Otro problema a resolver fue la ausencia de una burocracia entrenada en el manejo de los asuntos públicos. En ese sentido, el papel organizador de los caudillos no fue nada fácil. O sea, ¿cuál es la enfermedad de la República? La anarquía. ¿Quién puede contrarrestar la anarquía? Un gobierno fuerte. ¿Quiénes son la única corporación, digamos, fuerte? Los militares, ¿no? Entonces se crea toda la base y todo el fundamento para que lo que van a hacer los gobiernos militares del siglo XIX, incluso del siglo XX. Eso es lo interesante, ¿no? Que los militares, digamos, utilizan esta especie de puerta falsa que le dan los civiles. Primero para entrar
al poder legalmente, porque entran legalmente, ellos utilizan las constituciones, utilizan las elecciones. Es un caudillo más bien que entiende la legalidad, que entiende los mecanismos, ¿no?, institucionales. En 1827 asumió el gobierno José de la Mar. José de la Mar, quien podríamos decir es el primer presidente legal del Perú. Con la Mar comienza la tradición presidencial en 1827. Pero la Mar era una figura débil relativamente, no tenía la astucia, la malicia, la Mar carecía de esas condiciones. Mientras que Gamarra, por ejemplo, pareció ser más cercano al prototipo de lo que se necesitaba. El gobierno de la Mar enfrentó en 1829 la guerra con la Gran Colombia. Derrotado en Sagaruro y Tarqui, la Mar partió al destierro a Costa Rica. Entonces asumió la presidencia uno de los caudillos que tenía más fascinación por el poder, Agustín Gamarra. Su gestión fue complicada por la gran cantidad de revueltas que tuvo que enfrentar. En 1833, una convención nacional eligió presidente provisional al general Luis José de Orbegoso. Su gobierno no estaría libre de rebeliones, como la acaudillada por el joven general limeño Felipe Santiago Salaverry. En febrero de 1835, aquí, en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao, el general Felipe Santiago Salaverry se levantó en armas contra el gobierno de José de Orbegoso. Sus motivos, según sus propias palabras, la degradación del gobierno de Orbegoso y la miseria en la que vivía la mayoría de la población. Las tropas que se plegaron a su causa entonaban la arenga todo o nada. La época es de los muchachos. Salaverry tenía 34 años y tenía además un carácter indómito, pero era un tipo valiente. Ante la ausencia de Orbegoso, fue proclamado jefe supremo de la República. Si bien su gobierno duró poco, le dio tiempo para dictar algunas medidas controvertidas, como la pena de muerte para los funcionarios ladrones. Al poco tiempo de estar en el poder, tuvo que enfrentarse al caudillo boliviano Andrés de Santa Cruz, principal gestor de la Confederación Perú-Boliviana. El proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, que duró entre 1836 y 1839, fue un periodo de caudillos. Orbegoso y Santa Cruz combatieron contra Gamarra y Salaverry. Este último murió fusilado en Arequipa. Uno de esos caudillos, en permanente pugna por alcanzar el poder, fue Agustín Gamarra. Nacido en el Cusco, Gamarra llegó a ser presidente del Perú en 2 oportunidades. El cusqueño fue figura protagónica en el escenario político peruano entre 1824 y 1841. Solo la muerte pudo alejarlo de ese escenario. El 18 de noviembre de 1841, Gamarra murió en la batalla de Ingavi, cuando al frente del ejército peruano invadió Bolivia. Por eso es que después de la salida de Bolívar, el hombre fuerte es Gamarra. Cuando Gamarra muere en Ingavi, hay una gran anarquía porque no hay ningún hombre fuerte con los pantalones puestos como Gamarra. Poco después de Gamarra, apareció otra gran figura que dominaría la escena los siguientes años de esplendor guanero: Ramón Castilla. Él era un militar tarapaqueño, con vasta experiencia en la milicia.
había acompañado lealmente a Gamarra en muchas de sus campañas y levantamientos. Al igual que este, Castilla representaba al mestizo que había usado al ejército como elemento de movilidad social. Es Castilla el que tiene toda esta experiencia de la guerra, pero al mismo tiempo la experiencia de la política, porque ha sido prefecto. Entonces ha sido prefecto en Puno. Entonces él entiende, digamos, al Perú desde el Ande, pero también desde la costa, ¿no? Es un personaje fascinante. Basadre lo describe muy bien, o sea, le entiende su, digamos, esa capacidad que tiene Castilla de entender al Perú, ¿no? Pero no en el aspecto, digamos, intelectual, sino en el aspecto emocional. O sea, ese que tiene carisma, digamos, ¿no? Y tiene carisma y tiene muchísima experiencia. Luego de derrocar a Manuel Ignacio de Vivanco, Castilla fue elegido presidente en 1845. Se iniciaba así uno de los periodos más estables de la vida política peruana en el siglo XIX. Él va consolidando, digamos, en un primer momento lo que podría ser el Estado, ¿no? O sea, con el dinero del guano, ¿no? Ya se está dando una burocracia estatal, se contrata gente para que dibuje el mapa del Perú, manda las misiones al acero, o sea, él ya poco a poco comienza a entender al Perú como la totalidad. Un Perú que él se conoce porque ha estado, digamos, a caballo, recorriéndolo de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Entonces, hay una visión, digamos, empírica. Durante la gestión de Castilla, se elaboró el primer presupuesto nacional y empezó a pagarse la deuda externa e interna. La deuda interna se había contraído con los ciudadanos que contribuyeron con las guerras de independencia. Esta medida buscaba transferir capitales a la burguesía e impulsar la economía nacional. Una política que había iniciado Ramón Castilla, que consistía en transferir la riqueza del guano que el Estado venía atesorando a manos privadas. En verdad, visto fríamente, era una buena idea. La idea de fondo es, el Estado es rico y los peruanos son pobres. No tiene sentido que el Estado sea rico y la gente esté en la miseria, porque el Estado debe estar al servicio de la gente. En el plano militar, se adquirieron modernos buques que hicieron del Perú la primera potencia naval del Pacífico Sur. Castilla fue un presidente con una clara visión geopolítica. Bien, hemos visto un video muy interesante de cómo empezó el primer militarismo aquí en el Perú y cómo terminó también, ¿no?, con la llegada de Ramón Castilla. Muy bien. Del video podemos rescatar que existieron personas valientes que dieron su vida por defender nuestro país, pero también hubieron intereses propios. Aquí ganaba el que tiene más poder. Muy bien. El primer militarismo del Perú fue la etapa histórica posterior a la creación de la República Peruana, en la que sucedieron por el poder varios presidentes militares. La mayoría de ellos se había destacado por su labor durante las guerras de la independencia. Este periodo comenzó entre 1827 y concluyó en 1872, cuando Simón Bolívar perdió el poder.
Perú no contaba con ningún tipo de estructura política. Los años de conflicto le habían provocado la aparición de varios caudillos militares, pero no habían permitido que apareciera una burguesía que pudiera convertirse en una alternativa para dirigir el país. Fueron, por lo tanto, los militares los que se hicieron cargo del poder durante las primeras décadas de la República. El primer militarismo pasó por varias fases diferentes: el caudillismo militar, la anarquía militar y la prosperidad falaz. En líneas generales, el primer militarismo tuvo como principal característica el constante conflicto entre liberales y conservadores. De igual forma, en esta etapa estuvo marcado por la falta de desarrollo económico, por la total dependencia del comercio del guano y de los inversores extranjeros. En agosto de 1821, Perú proclamó su independencia de la mano de San Martín, quien asumió el poder. Al mes siguiente reunió a una asamblea constituyente que nombró como presidente a Francisco Javier de Luna. Sin embargo, la guerra contra los españoles no había terminado. Los realistas todavía controlaban buena parte del territorio peruano y San Martín pidió ayuda a Simón Bolívar para terminar con esa resistencia. Ambos líderes se reunieron en Guayaquil en julio de 1822, además de la petición de apoyo militar. En ese encuentro discutieron sobre el destino de la ciudad, sede de la reunión, y que Bolívar había anexionado a la Gran Colombia. Igualmente trataron de llegar a un acuerdo sobre el sistema de gobierno de los nuevos países. Bolívar no aceptó que Guayaquil pasara a estar bajo soberanía peruana. En cuanto al segundo tema, los dos libertadores no lograron ningún acuerdo porque Bolívar era republicano y San Martín era monárquico. Pese al fracaso de estas negociaciones, Bolívar aceptó enviar tropas. San Martín, aunque aceptó dicha ayuda, renunció a sus cargos ante el Congreso. Para sustituirlo, la Cámara nombró a la Junta Gubernativa, formada por 3 miembros, a la cual encabezaba el general José de la Mar. La Junta Gubernativa intentó acabar con los realistas sin la ayuda de Bolívar. Ambas expediciones militares acabaron en fracaso. Por lo del entonces presidente José Bernardo de Tagle no tuvo más opción que recurrir al Libertador. Simón Bolívar llegó a Callao el 1 de septiembre de 1823. Días después, el Congreso lo nombró la máxima autoridad militar del Perú. Incluso el presidente Torre Tagle estaba obligado a consultarle a tomar todas las decisiones. En febrero de ese mismo año, los españoles lograron recuperar Callao. El Congreso peruano amplió aún más los poderes de Bolívar para tratar de revertir la situación. De esta forma quedó instaurada una dictadura. Desde Trujillo, Bolívar planeó la campaña que pondría fin a la presencia española en la zona. La batalla decisiva tuvo lugar en Ayacucho en diciembre de 1824. Tras ese enfrentamiento, solo quedaron unos pocos focos de resistencia realista que resistieron hasta enero de 1826. ¿Cómo fue el fin del dominio de Bolívar? Tras la victoria frente a los españoles, Bolívar intentó mantener la dictadura instalada, aunque delegó parte de sus poderes a un consejo de gobierno y regresó a la Gran Colombia. Antes de partir, dejó todo preparado para que el Perú jurara la Constitución vitalicia en diciembre de 1826. A tan solo un mes, los grupos militares liberales y nacionalistas se levantaron en armas y expulsaron a las tropas colombianas que permanecían en la zona. Perú se convirtió así en una república, aunque durante las primeras décadas de su existencia fueron los militares quienes ocuparon la presidencia. ¿Cuáles fueron las características del militarismo? El primer militarismo duró desde 1827 a 1872. Se trató de una época muy convulsiva en todos los ámbitos. De acuerdo al historiador Jorge Basadre, este periodo
fue determinante. Este periodo fue determinante para diseñar el futuro del país. Muy bien. También tenemos que en el primer militarismo fue una época que duró, que fue basado se dio mediante etapas. Al principio de la historia fuimos gobernados por los militares, pero dentro de los militares había un grupo que se llamaba caudillos. Ante la falta de sociedad civil estructurada, este periodo caracterizado por el dominio militar de las instituciones, la mayoría de los caudillos que ocuparon altos cargos políticos habían participado en la guerra de la independencia, por lo que gozaban de un importante prestigio en el país. Además, las tensiones por la definición de las fronteras entre Perú y sus vecinos, Bolivia y Chile y la Gran Colombia, hizo que la presencia de los militares en el poder cobrara más importancia. Estos caudillos militares contaban con ejércitos no profesionales. Casi todos estaban ligados a diferentes grupos de poder, a los que favorecían cuando llegaban al poder. Entre 1821 y 1845 sucedieron en el Perú 53 gobiernos, 10 congresos y 6 constituciones. ¿Cómo era la situación de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica había sido una de las instituciones más influyentes y poderosas durante la época de la colonia. Después de la independencia, continuó manteniendo su papel como elemento estabilizador de la sociedad. La población indígena en el nuevo Perú independiente no mejoró su situación. La República seguía obligando a que pagaran un tributo especial y a dar servicio personal. Ni siquiera los liberales tenían propuestas para mejorar los derechos de los indígenas. Tan solo desarrollaron algunas políticas para intentar que se integraran, facilitando su participación en la vida económica, pero sin prestarle ningún tipo de apoyo. Esto provocó que siguieran a merced de los grandes dueños de la tierra. Los años de conflicto para conseguir la independencia habían dejado la economía peruana en una situación muy precaria. Los dos sectores más importantes para el país, la agricultura y la ganadería, ya habían desaparecido, casi ya habían desaparecido. Al comenzar el primer militarismo, el mercado interior era demasiado limitado para que significara una mejora en la economía. Tampoco existía apenas inversión desde el extranjero. Con el tiempo, los militares que llegaron al gobierno decidieron basar todo el desarrollo económico del país en la exportación de materias primas, especialmente en el guano. Para ello debieron buscar empresas extranjeras. Sin embargo, la mejora económica consiguiente fue más aparente que real. No alcanzó para aliviar ni la pobreza de la mayoría de la población. Como la inestabilidad política fue una de las características principales durante este periodo, los golpes de Estado y las guerras civiles entre los distintos caudillos eran frecuentes. Por otra parte, como sucediera en la mayor parte de Latinoamérica, liberales y conservadores se enfrentaron para tratar de imponer sus ideas de organización política. Los primeros eran partidarios de una república reglamentaria, mientras que los segundos apostaban por el presidencialismo. La mayoría de los expertos dividen la etapa del primer militarismo en 3 periodos, que son el caudillismo militar, que se da entre 1827 y 1844, la anarquía militar de 1842 hasta 1844 y la prosperidad falaz,
que se da entre 1845 y 1872. Dentro de los primeros gobiernos, el Perú debió afrontar su primer conflicto militar. En 1828 comenzó la guerra con la Gran Colombia, presidida por Simón Bolívar. La causa fue la reclamación por parte de Bolívar de varias zonas pertenecientes a Perú. Perú logró conquistar Guayaquil, pero fueron derrotados en Portete de Tarquí. Antes de que el conflicto creciera en intensidad, ambos bandos alcanzaron un acuerdo de paz. Este se firmó en septiembre de 1829. No cambió las fronteras existentes antes de la guerra. Los primeros presidentes del primer militarismo fueron José de la Mar, Agustín Gamarra y Luis José de Orbegoso. Durante estos gobiernos, que duraron hasta 1836, se produjo un enconado debate entre los liberales y los conservadores. La división de la Gran Colombia en 3 diferentes países tuvo repercusiones en Perú. Por una parte, el presidente boliviano Andrés de Santa Cruz pretendía crear la federación entre ambas ciudades. Por otra, Gamarra pretendía directamente que el Perú se accionara a Bolivia. La guerra civil que estalló en Perú entre los partidarios de Gamarra y los Orbegoso dio la oportunidad a Bolívar que llevara a cabo sus planes de federación. Entonces, después se creó la Confederación Peruano-Bolivia. Aquí Orbegoso pidió ayuda a Santa Cruz para derrotar a Gamarra en la guerra civil que los enfrentaba. El presidente Bolívar aprovechó para enviar a ese ejército, que acabó conquistando el país tras 2 años de sangrientos enfrentamientos. Con esta victoria, Santa Cruz fundó la Confederación Perú-Boliviana en junio de 1837. Durante unos meses, la labor de Santa Cruz en el gobierno permitió a Perú crecer económicamente y se estabilizó la situación política. Sin embargo, la intervención de Chile representó el final de la Confederación. El gobierno chileno consideró al nuevo país como una amenaza y, con ayuda de exiliados peruanos contrarios a Santa Cruz, organizó un ejército para invadir al Perú. El llamado Ejército Restaurador logró derrotar a los partidarios de la Confederación. Así, en enero de 1839, Perú volvió a convertirse en una república unitaria. Prosperidad falaz. Ya en 1845, Ramón Castilla se convirtió en nuevo presidente del Perú y fue el primero que logró terminar su mandato de 6 años. Esta estabilidad permitió que la república pudiera crecer económicamente. Para ello, el gobierno impulsó la extracción del guano, lo que representó un importante aumento en los ingresos estatales. Toda la estructura de la explotación y venta de ese fertilizante natural se realizó utilizando un sistema de consignaciones que acabaría provocando importantes escándalos por corrupción. El sucesor de Castilla, el general Echenique, realizó una política continuista. No obstante, estalló un grave episodio de corrupción denominada consolidación de la deuda externa, que acabó provocando la revolución en el país, y estuvo liderada por Castilla y los otros liberales. Los revolucionarios, aún antes de lograr las tropas gubernamentales, promulgaron una ley que abolía la esclavitud y otra que eliminaba los impuestos a los indígenas. Comenzó así en 1855 el segundo gobierno de Castilla, que se prolongaría hasta 1862. En esta etapa, el gobierno construyó los primeros ferrocarriles e impulsó el alumbrado de las
incluso el alumbrado en las ciudades. Por otra parte, Perú participó en una nueva guerra, y esta vez contra Ecuador. El gobierno de Castilla promulgó en 1856 una constitución marcadamente liberal. Los conservadores respondieron mediante las armas, y esto dio lugar a una guerra civil que duró hasta 1858 y provocó la muerte de más de 40.000 peruanos. A pesar de su victoria, Castilla decidió entonces separarse políticamente de los liberales. En 1860, el gobierno aprobó una nueva constitución que estaba muy moderada. Esta Carta Magna se convirtió en la más duradera de la historia del Perú. Uno de los hechos que marcaron esa historia fue la guerra contra España. Uno de los hechos más graves ocurridos durante el primer militarismo se produjo cuando España invadió a Islas Chinchas, muy ricas en guano. La primera reacción del presidente peruano, Juan Antonio Pezet, fue intentar negociar, algo que no le gustó a la población de su país. El coronel Mariano Ignacio Prado, junto con otros nacionalistas, dieron un golpe de estado contra Pezet, que llevó al primero a la presidencia, y una vez alcanzado el poder, el nuevo presidente declaró la guerra a los españoles, junto con Chile, que también se encontraba en guerra con España. Los peruanos lograron que la Armada Española abandonara las costas de Perú en mayo de 1866. A pesar de este triunfo, el conflicto provocó una nueva crisis económica. Además, a los gastos bélicos se unió el declive del comercio del guano. El intento de Prado de convertirse en presidente constitucional acabó provocando que estallara una nueva revolución. El levantamiento logró derrocar a Prado, y después de la convocatoria de elecciones llevó poder a uno de sus líderes, el coronel José Balta. José Balta fue el último presidente del primer militarismo. Su gobierno fue el responsable de cambiar el sistema de consignaciones que había caracterizado al mercado del guano. En su lugar se firmó el denominado Contrato Dreyfus con una empresa británica. Gracias al acuerdo sobre la venta de guano, Perú pudo pedir préstamos al exterior. El dinero obtenido fue utilizado para mejorar las infraestructuras del país, pero sobre todo las ferroviarias, o sea, los ferrocarriles. Sin embargo, a largo plazo los préstamos acabaron provocando grandes problemas, y Perú no fue capaz de cumplir los pagos, por lo que provocó una grave crisis. En 1871, por primera vez, un civil como presidente, Manuel Prado y Lavalle, a pesar de su intento del golpe de estado militar, Pardo asumió el cargo en 1872. Muy bien, algunas de las características que se identificaron acerca del militarismo son las principales características que el sector producido. Algunas de las causas del primer militarismo tenemos el caudillaje militar a inicios de la República del Perú, que genera como consecuencia la falta de una clase civil orgánica, el prestigio ganado por los caudillos tras las guerras de la independencia. Los caudillos eran llamados mariscales de Ayacucho. La falta de capacidad de los criollos civiles para garantizar la estabilidad y el orden interno y externo de la naciente república. La burguesía no era emprendedora, no tenía objetos políticos precisos y definidos. La necesidad de imponer el principio de autoridad frente al peligro que representaban los montoneros, que eran los guerrillos indígenas, para los intereses de las clases dominantes. Algunas de las características del Perú al inicio de la República fueron que el sector productivo se encontraba paralizado, que el tributo indígena era uno de los más principales ingresos del Estado, se mantenía aún la servidumbre y la esclavitud, existía escasa población menor a 1.5 millones,
Solo votaban los varones alfabetos. Los votantes tenían que poseer propiedades o buena economía, pugnas entre liberales, conservadores y liberales, delimitación de fronteras, principios y la libre determinación de los pueblos. Ya sabemos que el caudillo, ¿quién era? Era un jefe o capitán que dirige un gremio, una comunidad o cuerpo, y nacen de las guerras de la guerra por la independencia, que fue la que creó las condiciones para que surgiera el caudillismo como un sistema político. El caudillismo es definido comúnmente como un sistema basado en la voluntad del líder, quien accede al poder usando la fuerza. Dentro de los gobernantes del caudillismo militar encontramos desde 1827 a 1829, Mariscal José Domingo de la Mar y Cortázar; de 1829 a 1829, General Antonio Gutiérrez de la Fuente; de 1829 a 1833, al General Agustín Gamarra Mejía; de 1836 a 1836, ese mismo año, a Felipe Santiago Salaverry de Solar; de 1839 a 1841, al general Agustín Gamarra Mejía en su segundo gobierno; y de 1842 a 1844, ahí surge la anarquía militar. La anarquía militar no es más que una etapa de caos y de convulsión política y social de la historia del Perú republicano, que se da entre 1842 y 1844. Esta etapa se caracterizó por ser un periodo difícil de la historia peruana, debido a que ningún gobierno logró consolidarse. Dentro de la anarquía militar, también existieron gobernantes, como por ejemplo, de 1841 a 1842, Manuel Meléndez Gorosabel; de 1842, Juan Crisóstomo Torrico; en 1842 a 1843, General Juan Francisco Vidal; 1843, que es Justo Figuerola; de 1843 a 1844, General Manuel Ignacio de Vivanco; y de 1844 a 1845 tenemos al General Manuel Meléndez Gorosabal. También existió una prosperidad falaz, que prosperidad falaz significa algo aparente, algo irreal. El periodo de la historia republicana de 1845 a 1872 es donde el Estado peruano obtuvo grandes ingresos económicos por la explotación y comercialización del guano de las islas, que era un fertilizante orgánico, hacia el mercado industrial europeo. También existieron gobernantes como el general Ramón Castilla y Marquesado, de 1845 a 1851, que duró 6 años su gobierno. En 1851 a 1854, general José Rufino Echenique; en 1854 a 1862, segundo gobierno de Ramón Castilla; el mariscal Miguel San Román, que gobernó de 1862 a 1863. En 1863, Ramón Castilla se autoproclama gobernante del Perú. En 1863, Pedro Nolasco Díaz Canseco Corbacho es encargado del mando. En 1863 a 1865 está a cargo del general Juan Antonio Peset. En 1865 gobernó el general Pedro Díaz Canseco. En 1865 hasta 1868 gobernó el coronel Mariano Ignacio Prado. Y en 1868 a 1872 el general José Balta y Montero. Muy bien.
espero que hayamos aprendido algo más de nuestra historia, de nuestro Perú, ¿no? En este caso, sobre los presidentes, los caudillos, cómo fue nuestra historia del Perú hasta llegar hasta lo que ahora estamos, que es una república democrática. El Perú va teniendo distintas etapas hasta llegar a lo que somos ahora. Es bueno conocer la historia de nuestro Perú para saber las etapas que pasó el Perú, para saber comprenderlo, ¿no? Que no todo ha sido que en un comienzo ya fuimos un gobierno democrático, sino que pasó por etapas hasta llegar al Perú que ahora se ve. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.